Bueno, bienvenidos al tema de la nosología de las enfermedades de la pleura. Esto vendría siendo un síndrome de hematoso 4 y también una clase de radiología porque ambas se complementan, ¿no? En las enfermedades de la pleura. La clave de este tema cuando hablemos de derrame pleural, básicamente la piedra angular de derrame pleural son los criterios de Light y debe memorizar este término, criterios de Light. Y los criterios de Light sirven para diferenciar un exudado de un trasudado. Y de ahí se desprende todo como un dominó, porque el exudado tiene sus causas y el trasudado tiene otras causas. Y lo otro es la celularidad. Una vez hayamos determinado si es un exudado, la celularidad es el segundo paso más importante para poder determinar el enfoque junto con la historia clínica. ¿Correcto? Los criterios de Light, básicamente, cuando existe derrame pleural y tiene indicación de estudio, uno extrae líquido y ese líquido lo lleva al microscopio y por medio del análisis citoquímico de proteínas y de deshidrogenasa láctica saca unos cálculos. Y si los criterios de Light dan para exudado es un exudado, si es un trasudado es un trasudado. Recuerde que la piedra angular del derrame pleural son los criterios de Light que sirven para clasificar exudado y trasudado, que es el primer paso del derrame pleural, ¿correcto? Entonces, la cavidad pleural es la distancia que está entre las dos pleuras, la visceral, que está rodeando el pulmón, y la parietal, que está rodeando la caja torácica. Entre los dos hay una cavidad pleural y existe líquido entre la cavidad pleural, más o menos entre 10 a 20 cc. Se puede decir que un 200 cc se produce de líquido en este espacio del día, pero se reabsorbe gracias a las venas y a los linfáticos, ¿correcto? Esos 10 o 20 se van a permitir que las pleuras haya un desplazamiento, un deslizamiento sin ningún problema. Cuando por alguna razón, bien sea por obstrucción, aumento en la producción de líquido, es decir, por aumento de la presión hidrostática o por disminución de la reabsorción, bien sea por alguna enfermedad de los linfáticos o por alguna obstrucción venosa, va a acumularse mayor líquido que el que se tiene que acumular. Hablamos de derrame pleural. Es un exceso en la producción de líquido, ¿correcto? También existe el otro espectro, ¿sí?, que es el neumotórax, que ya es un exceso pero de aire en la cavidad pleural, y ambas entidades tienden a colapsar el pulmón, tienden a hacer una atelectasia de tipo compresivo. Entonces el espacio pleural es el espacio comprendido entre las dos pleuras. El derrame pleural es el exceso de líquido entre las dos pleuras, que puede ser rico en proteínas, un exudado, o escaso en proteínas, con pocas proteínas. En este caso hablaríamos de un trasudado. Y el neumotórax es la acumulación de aire entre los dos espacios pleurales en forma anormal. Ejercicio. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué puedo usar para clasificar un exudado como exudado y a un trasudado como trasudado? Enfoque su mente. Los criterios de Light. Los criterios de Light. Nuevamente les repito que el exudado y trasudado se puede clasificar así: el líquido pleural por los criterios de Light. Entonces, ¿es importante clasificar el exudado como exudado y el trasudado como trasudado? Sí. El trasudado es un líquido escaso en proteínas. Si yo saco esto al microscopio y voy a medir las proteínas o la deshidrogenasa láctica, estas dos están escasas en este líquido. Pero si yo voy a medirlo en un exudado, hay muchas proteínas y mucha deshidrogenasa láctica. En el exudado generalmente existe un aumento en la permeabilidad vascular, y ese aumento de la permeabilidad vascular permite el paso de proteínas, y a las proteínas las sigue el agua, y genera acúmulo anormal de líquido, o sea, un edema en este caso, o un tercer espacio en este caso, ¿correcto? Diferente al trasudado, en donde el problema ya es de presiones. Lo que aumenta es la presión hidrostática, por ejemplo en la falla cardíaca, y se acumula el líquido en la pleura. La otra posibilidad es que disminuya la presión coloidosmótica. Si disminuye la presión coloidosmótica, por ejemplo en el síndrome nefrótico, el líquido se va a tender a salir del vaso sanguíneo y conformar un edema.
Entonces, los mecanismos del derrame pleural en su fisiopatología es aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión coloidosmótica. La otra posibilidad es que haya una obstrucción linfática por cáncer, por ejemplo, o por tuberculosis, por ejemplo, o obstrucción del conducto torácico, que una de las causas más comunes o son posoperatorias o son traumáticas o son por neoplasias, linfomas y tumores pulmonares del conducto torácico, obstrucción a este nivel. Aumento de la presión pleural negativa en el caso de que haya pérdida del volumen pulmonar en cualquier atelectasia, sea por embolismo pulmonar o sea por cáncer bronquial. Aumento de la permeabilidad vascular, cualquier estado inflamatorio sistémico, sea inflamatorio por neoplasia, sea inflamatorio por infecciones, sea inflamatorio por enfermedades autoinmunes, va a hacer que se presente un derrame pleural en algunas situaciones clínicas. Paso de líquido por medio de los huecos diafragmáticos. Resulta que la barriga y el tórax se comunican por medio de unos huecos diafragmáticos en donde van los vasos sanguíneos, el esófago, etc. Y si uno tiene una ascitis, ese líquido se va para el tórax y genera un derrame pleural en el tórax. Disculpe que deseo que quede claro, ¿sí? Que los criterios de la I clasifican el exudado, es decir, sirven para cuantificar el valor del número de proteínas y la deshidrogenasa láctica. Si son muchas, hablamos de exudado. Si son pocas, hablamos de transudado. De eso depende toda la charla. Criterios de Light. Criterios de Light. Repita conmigo, criterios de Light. ¿Qué enfermedades pueden afectar a la pleura? Es la pregunta. Primero, cualquier entidad inflamatoria que genera aumento de la permeabilidad vascular va a generar un exudado, líquido rico en proteínas. Y las enfermedades inflamatorias clásicamente se han definido como enfermedad inflamatoria infecciosa, bien sea por virus, bien sea por bacterias, bien sea por micobacterias, bien sea por hongos o bien sea por parásitos. Todos estos pueden afectar en algún momento del pulmón. De lejos la causa más común viene siendo las bacterias y los virus. Y las micobacterias serían las tres más comunes. Las enfermedades inflamatorias ahora no infecciosas, autoinmunes, el prototipo que afecta a la pleura es el lupus eritematoso sistémico desde que la inflame hasta que genere derrame pleural. Y la otra posibilidad inflamatoria no infecciosa es la neoplasia primaria, es decir, tumor de la pleura como tal, como sería el mesotelioma maligno, que es frecuente en pacientes que están expuestos al asbesto, ¿sí? Es una posibilidad. Y la otra posibilidad es una neoplasia secundaria, es decir, que la pleura inicialmente no tenía tumor, sino que le llegó a otro lado. Una de las causas más frecuentes es el cáncer pulmonar que haga metástasis a la pleura, ya eso es un derrame pleural paraneoplásico. O la mama, para dar otro ejemplo. Los trasudados son líquidos escasos en proteína en donde hay un aumento en la presión hidrostática, ejemplo en la falla cardíaca, en donde aparte de que hay una retención de líquidos, hay una obstrucción o hay un retraso en el retorno venoso. Entonces ese líquido no se reabsorbe, tanto linfático como venoso, y genera un exceso de líquido en la pleura. La otra posibilidad es la falla renal anúrica, es decir, el paciente que no orina y que tiene insuficiencia renal, pues el paciente va a empezar a hacer hipertensión arterial, va a estar hipervolémico, va a afectar el corazón, va a ser un síndrome cardiorrenal. O sea, afecta el riñón al corazón porque lo genera hipertensión y retención hidrosalina, pero el corazón está inocente y el riñón es el que no orina. Se llama síndrome cardiorrenal. Y aparte de esos excesos de líquidos, van a acumularse en la pleura. El tratamiento, desde luego, es la falla cardíaca y el tratamiento va a ser, desde luego, la falla renal, diálisis o diuréticos, lo que requiera. La otra posibilidad son todos los estados que generen hipoalbuminemia, que lo vimos ya en el síndrome hematoso en la primera clase que está en nuestro canal, en el tipo 1, nivel 1.
bien sea porque el paciente no coma adecuadamente, no consuma alimento, entonces tiene una desnutrición. La otra posibilidad es que el hígado no produzca proteínas, como es el caso de la cirrosis, o la otra posibilidad es que sí consume, sí se absorben por el intestino. En el hígado sí se están produciendo, pero las está orinando, en el caso del síndrome nefrótico. La otra posibilidad de derrames pleurales pueden ser traumáticas abiertas, por ejemplo, armas por herida cortopunzante, que realmente produce un hemotórax, o bien sea por un trauma cerrado de tórax, como sería un accidente de tránsito. ¿Por qué puede llegar un paciente que tenga problemas de la pleura? La primera posibilidad es un dolor torácico pleurítico, es decir, es el dolor de costado que queda generalmente donde esté la pleura afectada. El paciente toma aire y al tomar aire expande el pulmón y toca la pleura irritada, y eso genera dolor por las terminaciones nerviosas que allí están, en la pleura, no en el pulmón, porque el pulmón no duele, duele la pleura. Entonces el paciente al tomar aire profundo genera un dolor tipo picada. Ese es el dolor torácico de características pleuríticas, y cuando el paciente se acomoda para un lado duele, cuando se sienta duele, es decir que empeoran con los cambios de posición. Es un dolor tipo picada. Disnea irritativa pleurítica, es decir, el paciente toma aire y genera dolor, entonces siente ahogo y empieza a respirar superficial. Disnea restrictiva, se conocen grandes derrames pleurales, el paciente se va a acostar para el lado donde está el derrame pleural, y así el pulmón que está sano se expande bien. Eso se conoce como trepopnea, que es la disnea lateral, que el paciente presenta mejoría cuando se acuesta hacia el lado donde está el derrame pleural. Y la ortopnea es el paciente cuando tiene derrame bilateral, por ejemplo en falla cardíaca, ese líquido se va a diseminar, o se va a cefalizar, o va a discurrir por todo el pulmón al acostarse, y acostado se ahoga. La tos es eminentemente seca a menos de que haya una alteración bronquial asociada, pero si no existe alteración bronquial, como está por fuera del pulmón, la tos es eminentemente seca cuando existe enfermedad pleural. Definiciones: cuando lleguen a clínica les van a preguntar, bueno, ¿y qué es una pleuritis? La pleuritis es una inflamación de la pleura. Luego es una definición histopatológica, o sea, no es una definición clínica, sino es una definición nosológica y de histología, en donde se toma un corte y se observa la inflamación de la pleura. Eso es una pleuritis. La pleuresia, a diferencia de la pleuritis, esta sí es clínica, porque esta es un dolor producido por hipersensibilidad pleural, que es el mismo dolor de características pleuríticas. Es el dolor pleuresia, significa dolor pleurítico. Derrame pleural, acúmulo anormal de líquido entre la cavidad pleural. Neumotórax, acúmulo anormal de aire en la cavidad pleural. Pleurodesis. ¿Qué es la pleurodesis? Fusión de las dos pleuras. Resulta que hay enfermedades que son intratables, por ejemplo los tumores, por ejemplo algunas enfermedades de los vasos linfáticos congénitas, o obstrucción del conducto torácico, lo que sea, que generan mucho líquido. Entonces una de las opciones, y que cada vez el paciente viene mensual a que le drenen el líquido, Entonces una de las opciones es pegar las dos pleuras para que la cavidad pleural no exista más y no se acumule más líquido. Eso se conoce como pleurodesis. Entonces la fusión de las dos pleuras se puede hacer por medio de un talco que se aplica, o un antibiótico que se llama la tetraciclina, etcétera. Pero aquí lo importante es saber que la pleurodesis es fusión de las dos pleuras. Pleurectomía significa resección de la pleura. Cuando quitamos un pedazo de pleura se denomina pleurectomía. Decorticación pulmonar se refiere a la resección de una corteza fibrosa pleural. Es decir, que hay enfermedades como, por ejemplo, puede ser una tuberculosis, o una neumonía que se complicó con un derrame pleural, y ese derrame pleural se infectó, que se llama derrame pleural paraneumónico. Esa infección generó una cicatriz alrededor del pulmón y no lo deja expandir. Entonces, una de las posibilidades es decorticar, quitar esa corteza del pulmón. Se llama decorticación pulmonar, quitar esa porción fibrosa.
Bueno, y vamos a pasar a un poco de semiología. El derrame pleural, para su estudio generalmente es importante la ecografía de tórax y la radiografía de tórax. Sin embargo, el clínico puede tener una orientación, aparte de la anamnesis, los síntomas ya mencionados, mediante la inspección por un abombamiento del hemitórax. Puede existir respiración superficial y taquipnea en presencia de inflamación pleural y dolor. En cuanto al líquido, si colocamos acá el fonendoscopio, imaginamos que aquí estamos nosotros y aquí está el líquido y aquí vendría el árbol traqueobronquial y pulmón. Podemos observar que en el líquido, la distancia entre el líquido y el fonendoscopio hace que la transmisión a través de este líquido sea mucho más difícil. O sea, lo que se produzca en el pulmón va a ser mucho más difícil que llegue al fonendoscopio o a nuestras manos. Por esa razón es que hay una ausencia de vibraciones vocales, también hay una ausencia del murmullo vesicular si colocamos el fonendoscopio acá. Si lo que queremos nosotros es auscultar el borde superior del derrame pleural, podemos encontrar con respecto a la voz la egofonía, que es la voz de cabra. Cuando le decimos al paciente que hable, diga 33, suena como si fuera una cabra, una voz nasal y entrecortada en el borde superior. Si se desea percutir, al percutir vamos a percutir mate. Es importante reconocer que la recomendación más importante es iniciar con primero la inspección de la caja torácica y posteriormente la auscultación. Tal vez en los libros de semiología antiguos se menciona de otra forma, pero es mucho más fácil la auscultación y donde encontremos una porción que tenga una auscultación anormal, procedemos a hacer palpación, percusión para poder localizar mejor los anormalidades al examen físico. Ok, entonces cuando veamos un derrame pleural en la radiografía, lo primero que nos vamos a centrar es en los ángulos. Estos serían los ángulos costo de las costillas frénico del diafragma. Aquí tenemos los ángulos costofrénico anterior y posterior, ¿correcto? Normalmente debe verse como acá, libre, nítido. Si esto no está libre, puede sugerir la presencia de derrame pleural. Entonces, lo primero que vamos a mirar para derrame pleural, si existe o no, es que aquí está el ángulo costofrénico perdido y aquí también está ocupado el ángulo costofrénico. En este posterior, en este caso hay un derrame pleural. Normalmente la más sensible es la placa lateral, porque aquí se detectan 75 cc de líquido o más, ya se empieza a observar en la proyección lateral. Y en esta proyección, a partir, que puede ser en este caso una PA por la cúpula, la cámara gástrica, se puede ver por encima de 125 cc para algunos autores. Aquí, por ejemplo, vemos el ángulo costofrénico, no, entonces hay derrame. Aquí vemos el ángulo costofrénico, no, entonces hay derrame. Tengan en cuenta, no lo vemos, entonces es un derrame. No lo vemos, es un derrame. Lo siguiente que vamos a observar, aparte de lo que ya les acabo de explicar, es la curva de Domesio o el signo del menisco. Es esta curvatura que se ve acá así. Normalmente esta curvatura que se ve acá así se llama el signo del menisco. Si hay signo de menisco es un derrame pleural. Recuerda, el signo del menisco, ausencia del ángulo o borramiento del ángulo costofrénico. Signo del menisco con borramiento del ángulo costofrénico, luego esto es un derrame pleural en radiografía. Vamos a hacer otro ejercicio. Signo del menisco, signo del menisco. Este es un ejemplo muy importante y necesito que se concentre muy bien. ¿Qué es un ángulo recto? Esto. ¿Qué es un ángulo agudo? Esto. ¿Y qué es un ángulo obtuso? Esto. Si lo quiere poner así, el ángulo agudo es menor que el ángulo recto, mientras que el ángulo obtuso es mayor que el ángulo recto. Listo, eso es lo que me interesa que sepan de esto.
Primer paso en esta radiografía. ¿Hay ausencia del ángulo? Sí. No hay, hay ocupación del ángulo costofrénico, puede sugerir derrame. Lo segundo es si esa opacidad gana o pierde volumen, porque si pierde es una telectasia, ya lo habíamos dicho en radiografía, en el curso que está en este mismo canal de radiografía. Si esa radiopacidad pierde volumen es una telectasia. En este caso, estos espacios intercostales, son iguales de grandes a estos e incluso mayores. Luego esta opacidad gana volumen, porque los espacios no están apiñados e incluso la silueta cardíaca parece estar desplazada para el otro lado. Si gana volumen, la posibilidad es que sea un derrame pleural o una masa con derrame pleural. Vamos a ver. Este ángulo que ustedes ven acá, si vemos acá la curva del signo del menisco se pierde, porque el signo del menisco va hacia abajo, va en cóncavo y esto está convejo. O sea, esto no es un menisco. El menisco era, quiero que lo vuelvan a ver, cóncavo. Y esto para nada es cóncavo, es convexo. Si yo le hago una línea ahora entre la caja torácica y esa línea del borde superior de esa opacidad, me forma un ángulo agudo, menor que un recto. El recto vendría siendo por acá. Entonces, como es menor que un recto, es un ángulo agudo, es decir, un ángulo agudo si fuera un recto acá. Ese ángulo agudo me indica que esto es una masa. Siempre que vean este tipo de ángulo agudo, es una masa. Y sobre esa masa, debajo de esa masa hay un derrame pleural seguramente. A ese paciente hay que hacerle un TAC y una ecografía primero para intentar no lesionar la masa y ponerla a sangrar o diseminarla. Cuando se haga la punción puede uno entrar la aguja y sacar células cancerígenas y diseminarlas en el trayecto. Entonces lo mejor es hacer una tomografía y planear bien el procedimiento y una ecografía de tórax. Este paciente, cuando se acuesta y tiene derrame pleural, el líquido tiende a dispersarse por el pulmón. Por eso se ve más blanco acá que este pulmón. Eso es porque hay esta radiopacidad, indica que hay líquido dispersado y el paciente se acostó. Miren la curva de Domecio, el signo del menisco, obsérvenlo por favor. Si lo tiene el signo del menisco, y observen que tiene obliteración del ángulo. Diferente acá que sí lo tiene, sí tiene el ángulo costofrénico, o sea, es un derrame pleural en un paciente que se acostó. De características libres, es decir, no está tabicado. Si estuviera tabicado no pasaría esto, se quedaría el líquido ahí. Entonces, ¿dónde está aquí la lesión? Vamos a buscarla. La lesión es esta. Esto es una radiopacidad. Esa radiopacidad, si observamos y sacamos una línea que venga de la caja torácica y esta radiopacidad acá, tenemos un ángulo mayor que un recto, es decir, un ángulo obtuso. Este ángulo obtuso y esta imagen es típica de enfermedad de la pleura. Es típica. Y cuando se ve así, quiere decir que es un derrame pleural tabicado. Un derrame pleural tabicado, es decir, una infección de la pleura, generalmente por bacterias, menos frecuentemente por tuberculosis. Si yo le hago una ecografía a ese paciente, me va a decir que ese líquido no está libre y que está tabicado, tiene tabiques. Entonces, este derrame pleural, como lo ven acá, tiene un ángulo mayor que un recto, es un ángulo obtuso, luego es un derrame pleural. Otro ejemplo, vamos a buscar la lesión, está acá. Un ángulo obtuso, también se le llama el signo de la mujer embarazada, porque parece eso. El abdomen de una mujer embarazada, ángulo obtuso. Quiero que miren esta línea recta. Esa línea recta no tiene menisco, es como si estuviera hecha con una regla. Y si le apuntamos a eso, esa radiografía, a ver si la ven mejor, mírala como está en línea recta. Esa línea recta se llama hidroneumotórax. Es decir, que en ese mismo paciente existen dos enfermedades. Uno, el neumotórax, si ven el pulmón acá está colapsado y está lleno de aire acá.
¿sí? Y acá está el pulmón colapsado. Y aquí se encuentra una línea de aire, de sangre, perdón, o de agua, de líquido, como si lo hubieran hecho con una perfecta regla. Esto es un hidroneumotórax. Aquí no hay signo del menisco. Si ustedes ven esto acá, generalmente es por intervenciones como catéteres venosos centrales. Indica que, aparte de que existió una lesión de la arteria o una lesión vascular, también generalmente arterial, también existe una lesión de la pleura. O sea, es decir, un neumotórax y un hemotórax. Otro ejemplo sería la ruptura esofágica. Si un paciente consulta por dolor abdominal, melenas, vómito con sangre y tiene esto, ese paciente se le rompió el esófago, es probable. Para dar otro ejemplo, otra sería un trauma por accidente de tránsito. Si eso pasó, tiene una lesión arterial y aparte de eso tiene una lesión pulmonar y un neumotórax. Esto sería una tomografía. En la tomografía podemos observar esto es líquido, derrame pleural, y el derrame pleural está colapsando el pulmón, está haciendo una atelectasia compresiva y estamos viendo el signo del menisco acá. Bueno, vamos a pasar, ya reconocimos la fisiopatología, reconocimos la historia clínica, vimos la clasificación general. Vamos ahora a pasar lo que es las indicaciones del estudio del líquido pleural. ¿Cuándo debe un médico en atención primaria indicar el estudio del líquido pleural? Primero, cuando tengan un derrame izquierdo unilateral se debe estudiar. Siempre se debe estudiar. Porque el derecho generalmente es un trasudado por falla, entonces el derecho no se estudia, ¿de acuerdo? El derecho nunca se estudia, es el izquierdo. El trasudado no se debe estudiar, o sea, si su paciente tiene falla cardíaca no hay que puncionar el pulmón. Si tiene un síndrome nefrótico no se debe puncionar el pulmón. Si tiene, por ejemplo, una cirrosis no se debe puncionar el pulmón, porque no cambia la conducta y el manejo es el manejo de la enfermedad de base. Manejar la falla, manejar el nefrótico y manejar la cirrosis. Generalmente se hace restricción de líquidos y consumo de sodio, de sal, y dar diuréticos para que el paciente lleve un balance negativo y se mejore su derrame pleural. Nunca se estudia un trasudado. La única posibilidad de estudiar un trasudado es cuando sea marcadamente izquierdo, porque como acabo de indicar, normalmente son derechos. Y dos, que no mejore y su evolución clínica sea inusual, o sea, que tenga clínica de neumonía, o que el médico piense que detrás de ese derrame hay otra cosa diferente al trasudado, pues ese ya es otro paciente. Sospecha de neoplasia. Si tiene sospecha de neoplasia hay que estudiar el líquido y enviar un bloque celular y una patología para poder observar el tipo de célula que sale. Que tenga neumonía asociada. Si tiene neumonía asociada, todo derrame pleural con neumonía se debe estudiar. Todo derrame pleural con neumonía se debe estudiar. Siempre realizar ecografía de tórax, y esto lo recomiendo porque las complicaciones son muy graves cuando se punciona mal un pulmón. Entonces, si es más de 10 milímetros, se debe puncionar. Si es menos de 10, no. De diámetro interpleural entre las dos pleuras. Si es menos de 10 milímetros, no, porque corre el riesgo de que perfore el pulmón y haga un neumotórax. Y también le sirve la ecografía para saber si está libre o si está tabicado. Si está libre, habla más de que sea trasudado, aunque no siempre. Y si está tabicado, siempre es un exudado y generalmente es por infección bacteriana. Este sería el procedimiento de la toracentesis, en donde se obtiene el líquido del tórax para ser llevado al laboratorio y hacer los posteriores análisis. Entonces, como observamos acá, está la apariencia. Si es amarillo pálido es un trasudado, si es rojo podría ser una neoplasia, y generalmente por neoplasia son es rojizo y es bastante cantidad y drena por varios días. El embolismo pulmonar es en escasa cantidad generalmente y es hemático, y en el trauma sí es pura sangre y obviamente existen antecedentes de trauma. Blanco lechosos por kilotórax. Café, ruptura del absceso hepático, sangrado antiguo,
negro aspergillus, verdoso pleuresia reumatoide, biliotórax, pus, empiema, fétido, anaerobios y en la orina urinotórax. Entonces, ya sabemos que hay que funcionarlo, sabemos cuándo hay que funcionarlo y hay que aplicarle, mandar ese estudio al laboratorio para calcular el criterio Light. El criterio Light tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 83% para decir si eso es un exudado o un trasudado. Es una muy buena herramienta diagnóstica. Y se deben tomar o medir las proteínas en sangre del paciente, la deshidrogenasa en sangre del paciente, y aparte de eso, en el líquido medir las proteínas del líquido y la deshidrogenasa láctica del líquido. Y se hacen unas relaciones. Entonces, por ejemplo, si las proteínas medidas en el líquido son mayores a 3 gramos por decilitro, eso es un exudado. Ya no necesita ningún otro análisis porque con un solo criterio, los que les acabo de decir, ya clasifica para exudado. No es necesario que estén todos. Y existe esa confusión entre los médicos, incluso ya graduados, si el exudado necesita tener todos los criterios de Light. No, con un solo criterio de Light ya aplica para exudado. No requieren estar todos. Y si ya las proteínas son mayores de 3 gramos en el líquido, ya eso es un exudado. Ahora, la relación del líquido sobre lo medido en la pleura, si es mayor a 0,5 en proteínas, hablamos de un exudado. Si la deshidrogenasa láctica del líquido sobre la pleura es mayor a 0,6, hablamos de un exudado. Si la deshidrogenasa láctica del líquido pleural es mayor al 70% que la sérica, también es un exudado. Por favor, querido estudiante, pare aquí un momento, busque en internet criterios de Light, lea los criterios de Light, no tarda más de 5 minutos, que es la clave para que usted entienda qué es un exudado, qué es un trasudado. Sin embargo, yo le vuelvo a explicar. Se toma la medición del líquido de las proteínas que están en el líquido y la deshidrogenasa láctica que está en el líquido pleural que acabamos de estudiar. Eso se manda para el laboratorio. Y después hacemos una división de lo que nos llega del laboratorio. Entonces, miramos las proteínas que nos reportaron en el laboratorio, y eso lo dividimos sobre las proteínas del plasma, séricas. Si eso nos da más de 0,5 es un exudado. Lo mismo aplica aquí y lo mismo aplica aquí. Y listo. Hay unos gradientes. ¿Qué pasa? Que cuando un paciente recibe manejo diurético puede deshidratar un trasudado. Si se deshidrata el trasudado parece ser un exudado porque ya concentra más las proteínas, pero en principio era un trasudado. Entonces los pacientes que recibieron diuréticos es más difícil saber si es un exudado o trasudado. ¿Qué se debe hacer? Lo primero son los gradientes. Está el gradiente de albúmina. El gradiente es la albúmina sérica menos la albúmina pleural. Si eso es mayor a 1.2 gramos es un trasudado. Ahora, las proteínas séricas menos la proteína pleural, si es más de 3.1 es un trasudado. Y 3, se puede medir el colesterol. Si el colesterol de la pleura sobre el suero es más de 0,3, también es un exudado. Por favor, haga una ficha, péguela en su cuarto y memorice esos valores. Pasos ante un derrame pleural. Lo primero, si tiene indicación del estudio. Los trasudados no se estudian a menos de que se sospeche una cosa diferente. Lo que se estudia son los exudados. 2. Haga una ecografía. La ecografía, si dice que tiene más de 10 milímetros de diámetro interpleural, usted la puede puncionar. Y 2, le dice si está tabicado o no. Siguiente paso, pregúnteme si es un exudado o si es un trasudado. Para poder saber eso, el trasudado en principio puede ser hidrostático por falla cardíaca o falla renal anúrica o una cirrosis hepática. La cirrosis hepática porque genera ascitis, y esa ascitis, los huecos diafragmáticos pasan ese líquido hacia arriba. En principio no se estudia, no se chuza el pulmón de una falla cardíaca, ni tampoco de una falla renal anúrica, ni tampoco una cirrosis hepática. Lo que hace es restringir los líquidos y darle diurético. La presión coloidosmótica, desnutrición, enteropatía perdedora de proteínas, la misma cirrosis,
por la producción hepática de albúmina, y el síndrome nefrótico, en donde es eliminación de 3.5 gramos de proteínas en 24 horas en orina, por medio de la orina. Todos estados hipoalbuminémicos disminuyen la presión coloidológica y generan un derrame pleural. En principio se trata la desnutrición, se trata la enteropatía perdurable de proteínas, se trata la cirrosis y se trata el nefrótico. Pero no se estudia el trasudado a menos de que se sospeche complicación, o sea, neumonía, o que tiene otra enfermedad como una tuberculosis. Pero no se estudia al principio por ser un trasudado. Hay que drenar el líquido con agujas, no, se usa diuréticos. Hay que pesar al paciente diariamente. La idea es que vaya disminuyendo 1 kilo con el manejo diurético, y el gasto urinario debe estar entre 1.5 más o menos a 2 centímetros diarios. Para que si se puede cuantificar, no es necesario que sea con sonda vesical. Y si se puede medir el perímetro abdominal diario a nivel del ombligo, debe bajar 1 centímetro diario el perímetro abdominal, para decir que ya el balance negativo está llegando a metas. Espera ahí un momento. Si la historia clínica es de un trasudado, o sea, si su paciente tiene fallas, síndrome nefrótico, cirrosis, no lo funcione. ¿Listo? No lo vaya a funcionar. Pasos ante un derrame pleural. ¿Cuáles son? Primero, ¿está indicado el estudio? Segundo, haga una ecografía. Tercero, ¿es un exudado o es un trasudado? Si es un exudado, ese sí se tiene que estudiar. ¿Cómo yo sé que es un exudado? Pues porque le aplico los criterios de Light. Y si tiene los criterios de Light, al menos uno pasa a ser exudado. No cometan el error de que tienen que estar todos, no, con uno solo. Entonces, como ya sé que es un exudado, entonces la celularidad. Entonces, si la celularidad es mayor del 50% o más son linfocitos, si digamos me reportan 100 células, de los cuales 70 son linfocitos, ¿quiere decir que es más del 50%? Sí. Entonces, si es más del 50% del total de la celularidad de los linfocitos, se dice que es linfocítico. Si más del 50% son neutrófilos, se dice que es neutrofílico. Si el más del 10% es eosinófilo, se dice que es eosinofílico. Y si pensamos que es una hemotórax, o sea, sangre en la cavidad pleural, que eso hay que drenarlo, si no es un hemotórax coagulado, entonces lo que se hace es tomar un cuadro hemático en sangre y le tomamos un hematocrito del líquido pleural. Si ese hematocrito es el 50% o más del sérico, es un hemotórax, es la definición de hemotórax. Entonces, si es neutrofílico, es paraneumónico, es decir, su paciente tiene una neumonía que se complicó con un derrame pleural. Una situación es que tenga un derrame pleural paraneumónico y otra cosa es que tenga un empiema. El empiema es cuando ya hay infección, porque el derrame pleural paraneumónico solamente es un exudado con neutrófilos, pero que no está infectado. A ese paciente solamente hay que darle antibióticos y ya, no hay que hacerle absolutamente nada más. Pero también puede pasar que tenga líquido infectado, es decir, que las bacterias ya hayan llegado al líquido pleural. Y si llegaron al líquido pleural las bacterias y está infectado, ese líquido hay que drenarlo. Aparte de antibióticos, generalmente hay que poner una sonda en el tórax para drenar eso, porque se funciona como un absceso. Y si el absceso se va a mejorar en la medida que se drene. Si el médico no drena el líquido pleural, el absceso pleural, no, el derrame pleural, el empiema o cualquier absceso a nivel de cualquier parte del organismo, el absceso no va a mejorar, así le pongamos antibiótico. Y eso para todos los abscesos del organismo. Siempre aquí en adelante en medicina, absceso hepático se drena si tiene su indicación, absceso en donde sea se debe drenar, correcto, en pie, en donde sea. Entonces, cuando se encuentre en un derrame pleural paraneumónico, lo primero que tengo que preguntarme es si está infectado o no ese derrame. Si no está infectado, solo antibióticos. Si está infectado, ya me toca drenarlo. Entonces, si está infectado, se conoce como complicado o empiema. ¿Cuáles son los criterios del complicado o del empiema, que significa lo mismo? Primero, el pH. Si el pH es menor a 7,2 de ese líquido, está infectado. Deshidrogenasa láctica mayor a 1000.
2, que haya consumo de glucosa, que la glucosa esté por debajo de 40 miligramos por decilitro o por debajo del 60% de la del plasma. Cuando medimos la del plasma y la comparamos contra la del líquido pleural, que esté por debajo del 60%. Si el cirujano cuando pasó el tubo le dice, doctor, es que yo vi pus, o cuando ustedes hicieron la punción y vieron en la jeringa pus, dice, doctor, eso tiene pus, ya, con solo pus, ya. Que tengan un cultivo con gram positivos o que tengan un cultivo positivo. Si está creciendo una bacteria ya no necesita más. Y 2, cuando la coloración de gram salga positiva. Con una de estas indica que el paciente tiene un derrame pleural complicado. Entonces el siguiente paso es mirar si es linfocítico. El linfocítico es que es rico en linfocitos más del 50%. El neutrofílico es más del 50% de neutrófilos. En este caso es linfocítico. Si es linfocítico, la primera posibilidad en Colombia es la tuberculosis. Es la tuberculosis. Y va a ser muy similar a los criterios de complicación que acabamos de mencionar. Es decir, glucosa baja, pH bajo, generalmente. A eso se le aplica algo que se llama adenosindiaminasa. La adenosindiaminasa es una prueba que se aplica a todos los líquidos corporales, donde se sospeche tuberculosis. Cuando hablamos de líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido ascítico, líquido articular, estamos hablando de líquidos corporales. Si esa adenosindiaminasa para el corte pleural, que puede estar entre 32 y 36 o más, si es superior a esto, hablamos de tuberculosis. Se puede hacer PCR, que es decir, una prueba que detecta el DNA, la reacción en cadena de la polimerasa, lo que hace es detectar el DNA de la tuberculosis en el líquido pleural. Si este PCR sale positivo, hablamos de tuberculosis, o en casos ya que el ADA no nos funcione y que la PCR no nos funcione y que sea un exudado linfocítico, se debe hacer una biopsia pleural para ver si existen granulomas de calcificación. 2. Que genere exudado linfocítico, las neoplasias. Las neoplasias generalmente son pacientes oligosintomáticos. ¿Cómo llega una neoplasia? Un paciente que casi no tiene síntomas, llegas por ahogo, pero no tiene nada más. Y uno le toma la radiografía, y la radiografía es un derrame extenso, es mucho derrame, y uno, bueno, señor, usted no tiene ahogo, un poquitico, es lo máximo que le dicen, no hace fiebre, no hace escalofrío. Ya clínicamente uno dice, este paciente tiene una neoplasia. Y generalmente joven, sin falla cardíaca y sin nada. Y vienen perdiendo peso, generalmente vienen con pérdida de peso. Entonces a estos pacientes hay que hacerles drenar el líquido, mandarlo a patología, mirar, hacer un citopatológico, un bloque celular, para mirar si existen células malignas, y adicionalmente, si ya con eso no se puede llegar al diagnóstico, hay que hacer una biopsia. La autoinmunidad puede tener criterios de complicación, es decir, pH ácido con glucosa baja, y lo más común que se presente ahí es el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea. De las dos, el lupus eritematoso sistémico es la que me parece a mí que más se puede dar derrame pleural. Y la micosis, para que uno le dé un hongo en el pulmón, realmente no es algo común que genere derrame pleural. Sí le puede dar micosis pulmonar por otras cosas, pues, histoplasmosis, etcétera, pero que eso genere derrame pleural es extraño. En mi formación no he visto un paciente con derrame pleural por hongos, y lo que he leído en la literatura son pacientes que reciben quimioterapia, generalmente son pacientes que son oncológicos, ¿correcto? O que tienen exposición profesional a hongos, ¿correcto? Entonces, tiene criterios de complicación y es de mucha ayuda lo que es el cultivo, pruebas directas e indirectas para hongos. La directa serían biopsias, es más común que la micosis genere nódulos pulmonares, etcétera, que derrames, pero se describe en la literatura algunos casos en pacientes oncológicos. Pasos ante un derrame pleural, los eosinófilos. Quiero que recuerden el Paragonimimus westermani, la paragonomiasis. Ese genera un exudado eosinofílico mayor. Eosinófilo es cuando el líquido tiene más de 10%.
La paragonomiasis en Colombia existe, y es que los pacientes en el hospital, un buen médico le hizo un diagnóstico a un paciente que estuvo erróneamente tratado por derrame pleural, fue a muchos cuartos niveles y tenía un derrame pleural intratable y tenía adenosinindiaminasa positiva, entonces se quedó como una tuberculosis. Y él estuvo casi un año, perdió peso y siempre estuvo mal, perdió muchísimo peso. Y resulta que el amigo de él estaba también enfermo en otro hospital. Y resulta ser que ellos dos trabajaban en una zona del trópico de nuestro país y trabajaban en ríos, y en ríos pescaban cangrejos, y los cangrejos no los cocinaban muy bien y se los comían. Y resulta ser que el Paragonimus westermani está en estos cangrejos, y es un parásito que simula un derrame pleural para tuberculosis. Y ese paciente, realmente el médico que le hizo el diagnóstico, muy buena la historia clínica, porque le preguntó qué comió, con quién estuvo, y se percató de que otro socio del compañero que estaba, del paciente que estaba enfermo, estaba con las mismas características. Le buscaron el Paragonimus y era positivo. A lo que hoy es que el Paragonimus westermani da un derrame pleural extenso con ADA positivo. Entonces hay que buscarlo. Y generalmente el líquido, la clave, él me contaba que eran los eosinófilos en el líquido pleural. Fármacos como la nitrofurantoína y pacientes con exposición a asbesto pueden generar derrames pleurales. Acuérdense que la asbestosis puede generar, aparte de enfermedad pulmonar intersticial difusa, puede generar neoplasias como el mesotelioma. ¿Correcto? El otro paso es hemático. Si es hemático es porque yo le tomo un hematocrito y es más del 50% del hematocrito del suero. Si es entre el 10 y menor al 20%, piense en embolismo pulmonar o piense en neoplasia. Y si es menos del 1%, no es significante el hematocrito. Pasos ante un derrame pleural. El kilotórax es por definición triglicéridos mayor a 110 miligramos por decilitro. Piense siempre en lesión del conducto torácico. Ejemplo por neoplasias, ejemplo posoperatorio. Y el pseudokilotórax es triglicéridos menor a 110 miligramos por decilitro, pero el colesterol está por encima de 250 miligramos por decilitro. Cuando vemos un pseudokilotórax en derrame pleural crónico por muchas causas, dentro de esos las infecciosas y fibrosantes son las más comunes. Entonces, pasos ante un derrame pleural. Primero, ¿tiene indicación del estudio? Segundo, realice la ecografía de tórax. Tercero, ¿es un exudado o es un trasudado? Si es un exudado, mire la celularidad, más del 50% linfocitos, más del 50% neutrófilos, más del 10% de eosinófilos, y mire si tiene sangre o no, y sáquelo si tiene 1%, 20% o más del 50%. Bueno, vamos a resetearnos acá, terminamos derrame pleural, faltan muy pocas diapositivas, muy poco para hablar de un tema importante que es neumotórax, que es el acúmulo de aire entre la cavidad pleural. ¿Listo? Básicamente, el neumotórax puede ser primario, es decir, sin que curse una enfermedad pulmonar o torácica que justifique el neumotórax, y dos, puede ser secundario, es decir, con enfermedad pulmonar o caja torácica conocida. En el primario, sin enfermedad pulmonar o torácica, es frecuente, se conoce espontáneo, es frecuente en fumadores, en síndrome de Marfan, que los hábitos de Marfan son pacientes más bien altos, longilíneos, perfil nórdico, etc. Buzos, por las grandes profundidades, al igual que las grandes alturas como en los pilotos, pueden hacer neumotórax espontáneas, y la música, los músicos también pueden generar eso. Secundario con enfermedad pulmonar conocida, por ejemplo las bulas en el EPOC pueden romperse y generar un neumotórax espontáneo. El asma en crisis asmática severa también hay que pedir una radiografía para mirar si tiene un neumotórax espontáneo. Enfermedades quísticas pulmonares como la linfangioleiomyomatosis pulmonar y la misma tuberculosis, que puede generar lesiones quísticas pulmonares y se pueden romper y generar neumotórax. La otra posibilidad es que sea traumático,
que sea un trauma abierto de tórax por una herida por arma cortopunzante o por arma de fuego que genere un neumotórax. De hecho es la causa más común, la herida por arma cortopunzante, y cerrado es por accidente de tránsito. Entonces todo paciente que llegue con trauma de tórax, sea abierto o cerrado, requiere una radiografía de tórax al ingreso y a las 6 horas para descartar que existe o no existe neumotórax. Siempre tómela al ingreso y déjenlo unas 6 horas en observación. Tomen la otra radiografía para estar completamente seguros de que el paciente no tenga eso. Si está disnéico, incluso yo le haría una tercera. Y la iatrogenia por procedimientos, como es el caso de los catéteres venosos centrales. Entonces, síndrome de neumotórax, básicamente hay a la inspección asimetría del hemitórax con ganancia del volumen, a la palpación hay abolición de vibraciones vocales, a la percusión hay hiperclaridad pulmonar, a la auscultación disminución de los ruidos respiratorios o silencio respiratorio, excepto cuando hay volúmenes muy pequeños. A nivel de la radiografía hay una pérdida de la vasculatura o del parénquima pulmonar, hay una ganancia del volumen pulmonar y hay una desviación de la silueta mediastínica y aumento de la profundidad del diafragma. Eso se ve mejor acá, no se preocupen. Aquí vamos a observar que este pulmón ganó volumen, es mucho más grande este pulmón que este, entonces hay una ganancia de volumen que se puede ver incluso a la inspección en la semiología básica. Como aquí no hay pulmón, pues no hay transmisión de los ruidos pulmonares. Si yo le pongo el fonendo acá, pues de acá a donde está realmente el pulmón hay mucha distancia y de hecho el pulmón no se expande, entonces hay abolición completa tanto de la voz como de los ruidos respiratorios. Tiende el cardiomediastino a ser desplazado hacia el lado contralateral y si observamos aquí se ve parénquima pulmonar, aquí se ve el parénquima pulmonar y aquí no se ve parénquima pulmonar, se ve negro, entonces hay pérdida de la lucidez pulmonar. Y aquí se va el surco profundo, aquí este surco está alto y este surco incluso ni se alcanza a ver, está muy bajo. Este surco profundo, el ángulo costofrénico está mucho más abajo que este. Ese es el signo del surco profundo. Este paciente está en muy malas condiciones generales, muy probablemente está disnéico, porque solamente le funciona agudamente un pulmón. Y dos, porque está comprimiendo el corazón, especialmente el ventrículo derecho. Y al comprimir el ventrículo derecho tumba la precarga y genera choque obstructivo. Entonces este paciente seguro está en muy malas condiciones generales. Este paciente hay que pasar un tubo de tórax de inmediato o hacer una punción torácica. Aquí podemos observar lo mismo. Aquí podemos ver la línea pleural, vemos el surco profundo, este es mi diafragma más descendido que este, que está más alto. Podemos observar que aquí no hay parénquima pulmonar. Y todo el cardiomediastino se está desplazando hacia el otro lado, también está en malas condiciones. Mismo ejemplo, podemos observar un pulmón con ganancia de volumen más grande que este. Podemos observar que hay aumento de la claridad pulmonar. Podemos ver que el cardiomediastino se está desviando hacia el otro lado. Podemos ver el signo del surco profundo, esto más profundo que este más profundo que este. Es un neumotórax a tensión, también en malas condiciones. Bueno, muchas gracias por su atención. Ya sé que mis estudiantes en la universidad en este punto ya están cogiendo forma. Empezaron acá y ya siento que van por este lado, los felicito. Y vamos en la mitad del curso, yo sé que cuando lleguen a la clínica van a llegar muy fuertes, estoy seguro, no se preocupen, sigan estudiando que van a llegar muy fuertes el otro semestre. Yo soy el profe Over y que pasen un buen día.